Auspicia este programa Banco Provincia. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los consumidores. Todos sabemos que hace poco más de un año rige un nuevo Código Civil y Comercial en nuestro país. Y también, y lo hemos conversado y compartido en este programa, sabemos que este código incorporó una parte de los derechos de los consumidores. Bueno, con esta breve experiencia de un año, nos interesa saber un poco, bueno, en qué medida esto pudo haber contribuido a mejorar nuestra situación como tales, cuáles son los desafíos pendientes, cuál ha sido la experiencia concreta en cuanto a los aportes que este nuevo código pudo haber realizado en materia de interpretación de los derechos de los consumidores. Justamente este es un poco el desafío del programa de hoy, para lo cual invitamos a uno de los más destacados especialistas, que es el doctor Carlos Tambuzzi. Aprovecho, como hacemos semanalmente, para invitarlos a visitar nuestros sitios de internet, tanto nuestra página oficial, consumorespeto.com.ar, nuestro espacio en Facebook, Consumo Respeto, y también nuestra cuenta en Twitter, @JavierWeintraub. Bueno, en fin, lo decimos todas las semanas para que usted nos haga llegar su crítica, su propuesta, todo aporte que usted considere que puede servirnos para mejorar nuestro espacio dedicado a los consumidores. Así que enseguida estaremos con estos temas. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a vos, Javier. Un gusto estar acá. Y nos comprometemos con el público que no vamos a dejar pasar tanto tiempo sin que vuelvas, porque repasábamos recién con vos que hace mucho que no la verdad que es lindo poder tener la posibilidad de hablarle a tanta gente y sobre todo de los temas que a uno le apasionan, ¿no? Mira, vamos a hacer una presentación formal, que es una costumbre que tenemos en el programa. Bueno. Estamos con Carlos Tambuzzi, que es abogado especialista en derechos del consumidor, entre tantísimas otras cuestiones que enriquecen su currículum, además de ser un gran amigo, pero no es la razón por la cual lo invitamos, tiene que ver con sus conocimientos. Gracias. Y bueno, decíamos recién en la apertura, y con vos lo compartimos muchas veces, bueno, el Código Civil rige hace un año, indefectiblemente la incorporación de los derechos del consumidor no es un tema menor, no es un tema para soslayar, pero bueno, quizás en esta incipiente experiencia, modesta, porque en definitiva un año es poco tiempo para una experiencia legislativa de tamaña envergadura, bueno, conocer un poco tu opinión, primero general, acerca de cómo ves vos que esto ha impactado en la vida cotidiana, que es nuestra preocupación, ¿no? Bueno, si esto es una expresión de deseos o tiene que ver con algunos cambios concretos, y después quizás analizar algún temita más en concreto. Bien, mira, el código para mí recibe a los derechos del consumidor en un estado de madurez dada por una ley como la 24240 de 20 años de vigencia, hoy un poquito más al momento del código, por el gran espaldarazo de la reforma constitucional del 94 y la figuración de los derechos de usuarios y consumidores en el artículo 42, y una gran cantidad de doctrina y jurisprudencia elaborada a partir de ahí durante todos estos años, con reformas legislativas que fueron enriqueciendo. Y la reforma del Código, bueno, nos alivianó de una disputa que teníamos hasta ese entonces de tener una ley solidarista, humanista, de derechos humanos, de una concepción distinta del contrato, con un código como el civil derogado o el comercial derogado que tenía una realidad decimonónica, individualista, positivista, completamente diferente. Entonces ya desde ese punto de vista, por lo menos para los operadores jurídicos, como suele decirse, para nosotros ha sido un gran aporte. Después, el código
incorporó el mundo consumidor en el tema de contratos, pero no dejó reducido el mundo de consumidor a los contratos, pese a que la ubicación en la sistemática es esa. Hay una tendencia en los abogados muchas veces de analizar las cosas en función de dónde está en el índice, ¿no? Que por ahí a veces no es tan importante, pero ha quedado a salvo que la relación de consumo es bastante más que lo contractual. Y ha elegido, a su vez, también replicar algunos conceptos que ya estaban, con a veces algunos cambios y algunas críticas que le podamos hacer, a incorporar cosas nuevas que no estaban en la 24240 y que necesitaban, creo yo, urgente regulación. Así que ahí podemos hablar de eso, creo que está el punto central de la novedad del código en este año que pasó. Bueno, ahí aprovecho entonces el pie que me das para preguntarte entonces cuáles te parecen que ser, en principio, los títulos de estas novedades, ¿no? Y después quizás ver algún aspecto que te parezca más destacable. Y yo lo he dicho y lo he escrito y lo divido siempre en básicamente 4 cuestiones o 3 centrales. La primera podría ser la incorporación de conceptos interpretativos y de fondo propios de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que el consumo en sí mismo es un derecho humano y aquel que por ahí no le convenzo del todo esto no me podrá negar que en la relación de consumo están transversalmente involucrados valores que son derechos humanos, la salud, la vida, la dignidad. Así que hay conceptos de ese tipo que se han incorporado como de fondo y como interpretativos. Como de fondo se replica el trato equitativo y digno, por ejemplo, y como interpretativos, el codificador ha dicho que el concepto de dignidad que se tiene que utilizar para interpretar los contratos de consumo y el valor dignidad protegido en ellos es el emergente, el que surge de los tratados internacionales de derechos humanos. Con lo cual, desde ese punto de vista, para los que vinculamos siempre estos aspectos de consumo y derechos humanos, ha sido un espaldarazo fundamental. Después creo que lo valiente para destacar fue la regulación de la publicidad. Para mí eso siempre era muy importante, dado que solo teníamos la ley antidiscriminatoria para algunos mensajes que podían asociarse por ese lado y la publicidad engañosa de la ley de lealtad comercial. Hoy eso obviamente se mantiene y se han incluido algunos tipos ilícitos de publicidad, catalogados, así como tales en el código, como la publicidad abusiva, la publicidad comparativa en tanto y en cuanto lleve engaño al consumidor, lo cual aclaró algún tema al respecto, porque la comparativa en sí misma no es mala, siempre y cuando no mienta en la comparación. Y más allá de esos tipos de publicidad ilícita, la acción de cesación publicitaria, que puede pedir cualquier legitimado con una amplitud muy positiva, y la consecuente también campaña de publicidad correctiva o contrapublicidad que puede surgir de ahí, también creo que ha sido de una valentía muy interesante y sé qué va a suceder, espero ansiosamente las primeras decisiones jurisprudenciales al respecto. Si no suceden en lo inmediato, bueno, será que nos estamos comportando publicitariamente bien, pero creo que irremediablemente vamos a estudiar algún fallo al respecto en ese punto. Y después la tercera innovación que yo destaco siempre mucho es, más allá de replicar lo relativo a ventas fuera del establecimiento comercial, incluir dentro de las mismas las ventas a distancia y dentro de las ventas a distancia la famosa contratación electrónica o por internet, que no excluye otros medios ya en desuso como el correo común, postal y demás, que significó una verdadera avanzada de la Argentina en ese punto, incluso antes que las directrices de Naciones Unidas incluyeran en el texto ordenado, por así decirlo, algunos aspectos relativos al comercio electrónico. Así que esto creo que es lo que yo siempre destaco de la reforma del Código. Después, si nos alcanza el tiempo, haremos alguna crítica, pero en principio con estos 3 pilares, y sabiendo que la ley 24240 obviamente no ha sido derogada, y sabiendo que bajo el imperio de la norma más favorable hoy tenemos 2 plexos protectorios muy fuertes, no podemos decir otra cosa que es una excelente noticia. Bueno, nos diste un panorama general bien completo y como un poquito de tiempo tenemos, vamos a aprovecharte para entrar quizás en algún nivel de detalle. Pareciera entenderse de lo que vos nos contás que el código fundamentalmente
ha mejorado en los temas que ha tocado, por lo menos en términos generales, salvo alguna crítica que yo sé que vos tenés y podés por supuesto compartirla, la sistemática de muchos temas, es decir, en materia de trato digno ha elevado el estándar, en materia de publicidad ha incorporado herramientas muy interesantes, en materia de ventas a distancia y fuera de establecimiento comercial ha mejorado también el tratamiento de la cuestión. Contanos un poquitito, entonces, con respecto a la cuestión de los derechos humanos como estándar de dignidad, vos hacías referencia a los criterios que surgen de los tratados de derechos humanos. Si pudieras, y si no te complica demasiado, darnos alguna referencia concreta para que la gente sepa qué significa que me han subido el estándar de dignidad, qué significa que el proveedor no podrá llevar a cabo prácticas que signifiquen una vulneración de la dignidad del consumidor en estos términos, en esta idea, ¿no? Sí, y incorporar a partir de ahí muchísimas leyes que se han dictado complementarias de la 24240, incluso a nivel local, en relación con esto, que tienen que ver con que el consumidor no sea sometido a tratos inequitativos e indignos, y esto involucra, por ejemplo, las esperas, que muchas legislaciones han atendido y que ahora tienen un sustento mayor todavía. Esto implica la irrupción de los mensajes publicitarios o de las campañas de marketing a través de la publicidad no deseada y la irrupción de toda la legislación relativa a los registros no llame, la protección de los consumidores que tienen una cuota mayor de vulnerabilidad, como los niños, los ancianos o las personas con capacidades diferentes, que como consumidores merecen, además de la situación especial, otra más especial y una categoría más rigurosa en cuanto a la protección que el consumidor común, que ya es de por sí vulnerable. O sea, todo ese estándar hoy tiene un sustento legislativo mucho más poderoso para defender situaciones que pasan todos los días y que muchas veces no tenían un recoveco legal al cual refugiarse y asirse para invocar los reclamos que se hicieran por esos puntos, ¿no? Así que el código en eso da una ayuda fundamental. Con respecto al tema de la publicidad, bueno, vos nos contabas la novedad, esta herramienta que es la acción de cesación, la descripción de ciertos tipos de publicidad ilícita. ¿Cómo funcionaría, digamos, en el caso concreto de esta acción de cesación? Vamos a imaginar el caso de una publicidad que encuadra en algunos de estos supuestos. Bueno, ¿quiénes podrían actuar? ¿Qué es lo que podrían pedirle a un juez? Para que la gente sepa, digamos, si yo identifico una publicidad en tales términos, tengo esta posibilidad. La legitimación es amplia, podría corresponder al consumidor, que no necesariamente tiene que haber sido víctima del engaño, sino simplemente haber percibido ese contenido engañoso o falso en la publicidad, a la autoridad de aplicación, al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo. Son casi los mismos legitimados ampliados de la acción de amparo del artículo 43 para casos de consumo. Y tendrían como objetivo, primero, incluso hasta como medida preventiva, cautelar la cesación de la emisión de ese mensaje irregular, y el juez podría disponer también la realización de una campaña en sentido contrario, de difusión correctiva, aclarando el error o la información falsa que se había divulgado, por supuesto a costa del proveedor autor del mensaje originariamente calificado como ilícito. Esto, según muchos autores, es mucho más eficiente en términos de prevención general que cualquier sanción que pueda aplicar la autoridad de aplicación, partiendo de la base de la clásica sanción, que es la multa. La multa se puede aplicar, puede ser estricta, puede ser salada en términos económicos, pero se apela, lleva tiempo, se discute ante la justicia. Esto es el cumplimiento de una sentencia, realizar una campaña que le va a costar lo mismo que la ilícita, por el mismo medio y con la misma frecuencia de mensajes o la misma pauta, creo que se dice en términos de la jerga publicitaria, que se emitió el mensaje equivocado. Así que ahí le va a costar dinero que va a tener que aplicar inmediatamente al proveedor que hace un mensaje publicitario engañoso. Y rescato la valentía también de regular esto, porque la publicidad está relacionada con la libertad constitucional de pensamiento y expresión. Regular ahí es un punto sensible. El sector publicitario también es sensible a las regulaciones, entonces encauzar un poquito la posibilidad de controlar algunos desvíos que puedan llegar a hacerse en campañas publicitarias creo que fue
un acto de valentía y así lo llamo. Bueno, ya veremos cuando tengamos algún primer caso, por eso porque confiamos obviamente en los proveedores, pero seguramente alguna publicidad que encuadre va a aparecer seguro. Seguro que sí, por eso, lamentablemente sí, creo que va a suceder. El tema de la venta domiciliaria, la venta fuera del establecimiento comercial, vos nos decías que, bueno, que ha habido avances, no solo la ampliación de la categoría tutelada, sino que algunos resortes que ya estaban contemplados, o están contemplados en la Ley de Defensa del Consumidor, pero que probablemente hayan sido mejorados. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La ley tenía históricamente la venta fuera del establecimiento, que la tutelaba de una forma particular porque cuando yo, consumidor, voy al establecimiento del proveedor, bueno, tomo la decisión de ir a la casa de electrodomésticos, a la casa del ramo que sea, porque tengo la decisión de ir a ver y eventualmente comprar. Cuando no estoy dentro del establecimiento y el proveedor irrumpe con su oferta en la vía pública, en el domicilio del consumidor, en el lugar de trabajo, no estoy preparado para recibir ese mensaje, y menos para hacer la digestión mental y el procesamiento de toda la información que se metía. Todos hemos sido, de alguna manera, a veces acosados en la calle o timbreados o mensajeados telefónicamente. Además porque, perdime la interrupción, no tenés ni siquiera los elementos analíticos, no puedes comparar, no puedes saber si conviene o conviene, no puedes decir, a ver, esto cuánto vale en otro lugar. No, la decisión que el proceso lógico uno tomaría antes de ir al local a comprar, ¿no? A tomar la decisión de compra. Y aparte, bueno, te corta lo que estás haciendo y aparece alguien que te ofrece la oportunidad de tu vida. La oportunidad de tu vida, lo único, imperdible. Bien, eso ya estaba en la 24240 para ofertas hechas en la vía pública. Hoy el código lo replica el 34 de la ley diciendo negocios concluidos fuera del establecimiento del proveedor. Y ahí hay un juego de palabras distinto entre un ordenamiento y otro. La ley protegía desde la propuesta y el código parece proteger desde negocios concluidos fuera del establecimiento. De todas formas, siempre va a regir la norma más favorable, así que ponernos tan semánticos no nos asusta. Pero dentro de las fuera del establecimiento, el código desglosó de ahí las ventas a distancia, que son aquellas que no necesariamente se realizan fuera del establecimiento del proveedor, sino que se hacen sin la presencia física de las partes contratantes. O sea, el caso de cualquiera de nosotros sentado en su casa, en ropa cómoda y pantuflas, buscando una entrada para el cine, un electrodoméstico, un celular, un viaje o lo que sea. Ahí no hay irrupción del proveedor, no hay sorpresa, no hay acoso, sí hay una voluntad del proveedor de meterse en la compu a ver qué es lo que podemos comprar por esta vía, pero al no haber presencia física y no tener contacto con el producto o con el servicio, el proveedor diseña a su antojo y a su criterio la página y la forma de mostrarte las cosas y conduce el íter contractual. Y en esos procedimientos puede llegar a haber algún tipo de maniobra en la cual el consumidor tenga alterado su consentimiento. Por ejemplo, muchas veces el clic en una pantalla deriva a otra que no tiene nada que ver, o el clic en la oferta que aparece promocionada deriva a otras que no se relacionan necesariamente con el precio promovido en la que me atrajo primeramente. Los pases de pantalla suelen ser demasiados seguidos y complicados como para que uno llegue al tramo final donde tiene que aportar sus datos personales, su código de seguridad de la tarjeta y aceptar los términos y condiciones en un cuadradito chiquitito, ya derrotado por las ganas de concretar esa cuestión. Y es por eso que el legislador, tanto de la ley como del código, pensó desde siempre que podía existir un derecho al arrepentimiento de las compras de bienes y servicios que hacemos por esta vía. Lo pensó igual que los demás derechos del consumidor como irrenunciable, como que cualquier disposición en contrario que contenga esos pases de pantalla no sería oponible para el consumidor, y le impuso al proveedor la obligación de informárselo al consumidor. Y de informárselo al principio contándole cuáles son los riesgos de esa contratación, quién corre esos riesgos, el modo de contratación, el contenido de esa contratación, y después usa la palabra absolutamente para el conocimiento de los riesgos por parte del consumidor y le impone al proveedor la obligación de hacerle saber que tiene derecho de revocación en cada uno de los pasos que tenga esa contratación electrónica y sobre todo al final, antes de concluir el negocio.
Hemos trabajado en la Comisión de Consumidor de la ABA y también en mis cursos de la facultad, haciendo el experimento de entrar a las páginas de los proveedores, y realmente la falta de cumplimiento de esta obligación de informar el derecho a revocar es pasmosa. Está en algún apartado siempre muy lejano de lo que es el foco de los pases de pantalla que me vienen ofreciendo mientras yo busco lo que quiero. Está mencionado simplemente por ahí el artículo de la ley, del código no hemos visto ninguno todavía. Está metido en los términos y condiciones y en esos párrafos casi sin punto y aparte de las letras chicas. Están con plazos distintos. El plazo que establece la ley y el código es de 10 días corridos, pensado a propósito para tener siempre un fin de semana en el medio, que es donde se supone no funciona más libre la cabeza. He visto plazos de 3 días, he visto plazos de horas en algunos sitios de cines. Está bien, tiene relación con que revocar con la inmediatez de la función que comienza tendría otra naturaleza, pero igual ese plazo no es legal. De manera tal que en ese punto los proveedores creo que no han entendido la imposición legislativa en defensa del consumidor. Y que va en beneficio de ellos, porque yo sostengo siempre que los proveedores no tienen que temer al derecho del consumidor, ni el derecho del consumidor pensar que va por los proveedores, sino que al revés, viene a nivelar, viene a equilibrar, y lo que necesitan los proveedores es fidelizar a los clientes. Entonces creo que debería certificarse que los sitios de compra por internet cumplan con estos requisitos a través de algún mecanismo que se pueda llegar a crear. Los proveedores deberían asumirlo como parte de su responsabilidad social empresaria. Y la tercera pata, como siempre, es los consumidores exigirlo, ¿no? Bueno, es muy interesante porque esto es una cuestión además que crece día a día, la contratación a través de estos medios a distancia, entonces por lógica es bueno saber que tenemos un plexo de derechos que nos protege en concreto, y además, como dice el secretario de la Comisión del Código, Federico Lorenzo, es uno de los pocos derechos de la normativa que son operativos. O sea, el consumidor los puede ejercer sin acudir a ninguna autoridad. Mire, revoco, ahora claro, después puede pasar que no te den bola, ¿no? Pero digo, el consumidor directamente lo ejerce y es operativo. Y esto es importante, la gente se arrepiéntase, no hay consecuencia alguna. Esto lo consagra la ley y ahora con mucho más fuerza el Código Civil y Comercial. Y mucha gente desconoce el derecho de arrepentimiento y que el resultado de eso es futbolísticamente 0-0, que las prestaciones que se han cumplido se terminan y no se deben nada uno a otro, proveedor y consumidor. Y Carlos, en el Código se establecen como novedad, que me parece que está un poco en sintonía por lo menos con la fuente europea, algunas excepciones al derecho de revocar la aceptación, este derecho de arrepentimiento, que parecen razonables. Vos recién dabas un ejemplo tácitamente, decir, bueno, no parece lógico poder arrepentirse a los 10 días de comprar una entrada de cine cuando por la naturaleza misma del negocio se sacan el día. Sí, y además porque en definitiva yo no es que estoy comprando algo hay como que tengo muy claro que lo estoy comprando. Después si no me gusta la película es otra historia, ¿no? No tiene que ver con que creí comprar una cosa distinta a la otra. Ese es un poco el fundamento de las excepciones. El código habla los productos hechos a medida. Cuando uno es el que encarga, entonces en definitiva esto es cuando son publicaciones periódicas y los soportes magnéticos, descargas de programas, que claro, yo compro música, la descargo y digo, me arrepentí, claro, soy un vivo. Pero ahí, por ejemplo, ¿no te parece, digamos, no sé si considerás que son razonables, pero que tal vez hay algunas situaciones en las cuales probablemente como esta del cine o algunas situaciones como un pasaje aéreo, que obviamente hoy no hay ninguna excepción y las compañías aéreas no lo cumplen, porque hoy te establece una penalidad cuando vos ejerces el derecho de arrepentimiento y dice, si usted cancela, pero si estoy en los 10 días puedo dejarlo sin efecto y no debería tener consecuencias. Pero parecía tal vez razonable considerar que si uno compra un pasaje aéreo no puede haber sorpresa en esos 10 días, ¿no? Debería. Algunos negocios necesitan una situación de contemplación legislativa particular, sí, sin duda. Amarte por la cultura que hay en la forma de contratarlos y la forma después en que se prestan, sobre todo en servicios, ¿no? De hecho, la Unión Europea, si mal no recuerdo, por ejemplo, en materia de servicios turísticos hay una excepción. Dice, no se ejerce el derecho a arrepentimiento porque la verdad que yo compro un paquete y me voy a enterar cómo me fue el día que me vaya. Claro. Dentro de 10 días, entre un mes, es una cuestión irrelevante. Sí, hay cosas que creo que desde el punto de vista. Y después está la cuestión del incumplimiento contractual, que es otro tema. Después, si no me dan lo que pedí, bueno, tenemos otra cantidad de cuestiones que nos protegen. Y así, muy brevemente, digamos, una muy sintética apreciación, vos algo insinuabas al principio sobre bueno, cómo queda configurado el sistema con las novedades del código,
algún pro y alguna contra. Bueno, los pro lo hemos mencionado. Quería agregar con respecto a la contratación electrónica como pro el tema de que la oferta hecha por vía electrónica subsiste mientras sea accesible al consumidor. Esto es un dato importantísimo porque muchas veces el consumidor puede ingresar por internet ofertas que ya están caducas por la fecha. Tendrá que ser el proveedor el que se ocupe de retirarlas, porque si no, aunque haya caducado la fecha, va a ser vinculante para él porque es accesible para el consumidor. En cuanto a las contras, he dicho y escrito, y vos me has escuchado que todavía sangro por la herida de la eliminación del expuesto. Puedo sostener, como muchos colegas sostienen, que ha sido reubicado en el tema de las prácticas abusivas, lo cual es correcto. La ubicación ahora, en vez de estar en la definición de consumidor, está ahí, pero ese no es el mismo expuesto que se venía construyendo a partir de la reforma del 2008. Creo que esa categoría de consumidores dejada fuera viola el principio de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y también me gustaría ver algún fallo que lo resuelva para un lado o para el otro, estudiarlo por ese punto. Y la otra crítica que yo hice siempre centralmente es la eliminación del plazo especial de prescripción que tenía la ley, que nos mete ahora en el régimen general y creo que va a traer más problemas que soluciones. Bueno, nos deja picando algunos temas que podemos profundizar en próximas invitaciones, a las cuales esperamos que ¿Cómo acudas. no? Y espero que tengamos más datos y más implementación para esa fecha. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Javier, a vos y gracias a todos por escucharnos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Auspició este programa Banco Provincia. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.